Gloria a Dios, mis amados hermanos, estamos gozosos y felices en este tiempo de la Semana Mayor y sobre todo hoy que estamos prácticamente celebrando, recordando, rememorando el momento más importante, más crucial en todo el proceso de salvación para la humanidad. Cristo siendo el Cordero Pascual, Cristo siendo entregado por nosotros para morir por nuestros pecados y poder recibir así salvación y vida eterna. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, donde quiera que se encuentren, y que poder ahora reunirnos también a través de este medio y entregar esta palabra es un gozo maravilloso y es una gran alegría saber que el Señor va a inspirar nuestros corazones a través de lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Quiero que nos preparemos porque Dios va a darnos en esta oportunidad 7 lecciones supremamente importantes que podemos nosotros atesorar en nuestro corazón desde ese momento tan complicado y tan difícil que nuestro amado Cristo vivió, experimentó allí en la cruz del Calvario. Así que quiero invitarle para que oremos a Dios y le pidamos que enriquezca nuestra vida. Hoy al rememorar su preciosa obra en la cruz, enriquezca nuestra vida espiritual. Te damos gracias, mi amado Señor. Tu nombre es bendito, tu nombre es adorado por todas las generaciones. Estamos, Señor, haciendo en esta semana memoria de un acontecimiento tan excepcional, tan importante, tan crucial para el cambio de nuestro destino eterno. Porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, pero no te quedaste en una tumba, sino que al tercer día resucitaste. Le has entregado ahora a todo aquel que cree en ti la esperanza de la resurrección y por ende de la vida eterna. Queremos hoy hacer memoria de esas palabras memoriales, de esas palabras impresionantes, de esas expresiones salidas de lo más profundo de tu alma y que nos dejan tremendas lecciones para poderlas aplicar en nuestras vidas. Clamamos, oh Dios, para que podamos estar sensibles, atentos y totalmente diligentes para recibir esta palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 19, versículos 17 y 18, en la Reina Valera 1960, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Los mismos 2 versículos en la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Cuando leo el episodio de todo lo que se suscitó allí en el sufrimiento, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que le crucifican y lo dejan pendiendo allí de la cruz, más de 3 horas, 6 horas podríamos decir aproximadamente, nos damos cuenta que Jesús definitivamente es el maestro de maestros. Es impresionante cómo Él no desperdicia ni siquiera el momento más doloroso, físicamente hablando, de su vida, para entregarnos las más poderosas lecciones de vida que tú y yo podemos aplicar para nuestro éxito, para nuestro avance espiritual en esta tierra. Por eso quiero que revisemos a la luz de las famosísimas 7 palabras de Cristo en el Gólgota, esas lecciones que podemos atesorar profundamente en nuestro corazón para poder avanzar en nuestro peregrinaje espiritual. Por ejemplo, en la primera palabra que encontramos en los evangelios, en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús nos enseña el poder del amor a través del perdón. Qué lección tan maravillosa y con toda la autoridad para que nosotros no tengamos excusa. Jesús está padeciendo el sufrimiento más indecible en ese momento.
No solamente porque lo están clavando allí en la cruz sus verdugos, sino porque a él lo acababan de azotar, lo acababan de injuriar, le quitaron la parte de la barba, lo golpearon con una caña en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo injuriaban, se burlaban de él, lo desnudaron, lo humillaron, denigraron de él. Y sin embargo, en medio de todo ese escenario de extremo sufrimiento físico y aún emocional, él dice estas palabras impresionantes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que es sumamente impresionante cómo Jesús miraba con amor y era pronto a olvidar la burla de la gente. Él era pronto para olvidar cómo lo escarnecían, cómo le injuriaban. Siempre Jesucristo menospreció el oprobio. Él no menospreció a la gente, él menospreció el oprobio, es decir, lo minimizó. Y la Biblia registra en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que la manera de él ser capaz de menospreciar el oprobio era porque él colocaba su mirada en lo que había delante de la cruz. Él siempre sabía que en todo sufrimiento había un propósito mayor de gloria y de alabanza a su Padre. Creo que esta es una enseñanza impresionante también para nosotros. Y Jesús tiene toda la autoridad de decirnos que debemos perdonar, porque de hecho Él lo que practicó o lo que enseñó en el Sermón del Monte lo practicó en la cruz. Mire lo que dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Uno pudiera decir, bueno, muy bonito decirlo desde un sermón, allá en la parte llana de una montaña donde hay mucha gente escuchándolo. Claro, es un escenario para impactar a los oídos de las multitudes. Pero eso que él dijo allí en el Sermón del Monte, Jesús lo vivió y lo demostró de manera palpable en la cruz del Calvario. Por causa del amor de Jesucristo en nuestros corazones, es que debemos entonces amar también a nuestro prójimo. Y debemos tomar la decisión de cancelarle toda ofensa hacia nosotros. Sabía mi amado hermano, mi amada hermana, que un verdadero hijo de Dios no arrastra en su vida las pesadas cadenas del resentimiento, del odio, de la venganza, ni mucho menos las cadenas oxidadas de la amargura. Un hijo de Dios ha entendido que el amor es lo más grande y que el amor es lo que verdaderamente nos mantiene libres y que si nos mantenemos dándole valor al amor, nada nos podrá esclavizar. La segunda palabra que Jesús dijo estando en la cruz, la encontramos en Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que con esta palabra Jesús nos enseña la certeza de nuestro hogar celestial? Esto es maravilloso. Jesús desde la cruz le envió un mensaje directo a sus discípulos. Es como diciéndonos, esta tierra no es vuestra morada, esta tierra no es tu casa. Hay un hogar celestial que voy a ir a prepararles. De hecho, Él se lo dijo en la última cena, en el escenario de la última cena, allí en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, dijo, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es una de las promesas quizá más hermosas, tiernas y sobre todo esperanzadoras que nosotros los cristianos hemos recibido de nuestro amado Salvador. Porque esto se lo dijo no solamente a sus 12, esto se lo dijo a todos sus discípulos de todas las edades de la era de la iglesia. Así que el cielo no es un lugar de fantasía mental. El cielo es un lugar real porque Cristo mismo anunció que Él iba a prepararnos lugar para que vivamos con Él por toda la eternidad. Y de hecho, Él dijo que cuando ya estuviese todo listo,
Él regresaría para tomarnos, atraernos hacia sí mismo, y luego estaríamos nosotros con Él, donde Él estaría para siempre. Aleluya. Por eso es que el cielo es una esperanza gloriosa, y esta segunda palabra evoca esa gloriosa esperanza, pero también evoca esa esperanza prometida. No solamente es gloriosa, sino que también es una esperanza prometida, y sobre todo es una esperanza consoladora. Es una esperanza que le entrega aliento al creyente, aquel que está pasando por dificultad, aquel que está pasando por momentos críticos. Debe prestarle atención a la misma promesa que este ladrón arrepentido recibió de parte del Salvador. Encontramos la tercera palabra en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es algo que también me impresiona muchísimo de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Salvador. Y es que precisamente estando aún a pocas horas de fallecer, de morir, y en tremenda agonía que Él sentía en su cuerpo, Él mostró hasta el último momento su responsabilidad con los suyos, su responsabilidad con su familia, su responsabilidad con ese ser que Dios le permitió tener en esta tierra para que también le bendijese, le ayudase, le sirviese, que fue en este caso su querida madre. Entonces, es un ejemplo también para nosotros. Definitivamente tenemos que aprender a dejar las cosas en orden. Tenemos que aprender a dejar las cosas habladas. Escúchenme bien, padres de familia. Lo más sabio que usted puede hacer en esta existencia, abuelos, lo más sabio que ustedes pueden hacer en esta tierra antes de partir, es hablar y dejar bien claras las cosas sobre sus hijos, sobre sus nietos, para que definitivamente no existan luego, después de su muerte, o lo que llamamos post-mortem, no se den terribles inconvenientes, terribles problemas, malos entendidos entre esos seres queridos, donde terminarán odiándose, donde terminarán dañando sus relaciones, solo porque no seguiste el ejemplo y la enseñanza de esta tercera palabra. Esta tercera palabra nos recuerda que definitivamente tenemos una responsabilidad delante de Dios con los nuestros. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. A veces somos muy buenos para hablar de Dios y para hablar de las cosas del Señor, pero tenemos tremendo desorden en las finanzas, tenemos tremendo desorden en el tema de la herencia. Somos dados a generar favoritismo, somos dados a de pronto favorecer a unos sobre otros. Y lo más terrible es que no somos capaces, estando en vida, de hablar estas cosas y dejarlas clarificadas, de revelar la voluntad del testador. Y entonces cuando ya morimos, sale a la luz, es un tremendo problema. Jesús fue muy claro. Jesús desde la cruz le dijo a su discípulo amado: he ahí tu madre. En otras palabras, a partir de este momento te delego el cuidado de mi madre. Y esto implicaba también el cuidado del resto de sus hermanos. Porque recuerda que Jesús era el primogénito. Y el primogénito tenía la responsabilidad de velar por todos los demás. José ya no vivía. Él como hijo mayor, como hijo primogénito, tenía la responsabilidad de velar por el cuidado. Es tan importante la familia que ni siquiera la muerte debe excusarnos de nuestra responsabilidad hacia ella, iglesia. Debemos proveer lo necesario para cuando ya no estemos aquí. Mientras estemos vivos, tenemos que enfocarnos en darles y proveerles a nuestros seres queridos, a los nuestros, amor, seguridad, sustento, vivienda y sobre todo una protección espiritual, que es lo más importante de todo. Ahora permítanme pasar rápidamente a la cuarta palabra que Jesús anunció allí en Mateo 27, versículo 46.
Él dijo cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, todos en algún momento tenemos que reconocer que nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desamparados, nos hemos sentido de pronto abandonados y muy probable con muchas, pero muchas preguntas en la mente. Cuando evocamos esta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, nos damos cuenta que está la humanidad de Jesús plena, manifiesta allí en la cruz. Vemos a ese ser humano que vivió una vida perfecta, pero que en ese momento está sumamente frágil, que se siente desamparado por su Padre, con el que durante esos 33 años de vida vivió todo el tiempo en comunión perfecta con Él, dependiendo de Él, hablando con Él, todo el tiempo, temprano en la mañana, tarde en la noche, durante el día. Y ahora allí, pendiendo de la cruz, se siente abandonado por su Padre. Todos en algún momento enfrentamos ese sentimiento en el que hay una contradicción, donde decimos, pero si te he servido, pero si he tratado de hacer las cosas bien, pero si he tratado de agradarte, ¿por qué me siento abandonado? ¿Por qué siento que no me respaldas? ¿Por qué siento que no me oyes? ¿Por qué siento que no recibes mi oración? No veo tu milagro, el que estoy necesitando en este momento. Qué bueno saber que esta cuarta palabra nos recuerda que de todos modos, aunque nos sintamos de esa manera, debemos hacer lo que hizo Jesús, evocar el nombre del Padre, dirigirnos hacia el Padre. Aunque nos sintamos abandonados por Dios, vayamos delante de Dios, vayamos delante de Él. Mira que Jesús, a pesar de cómo se sentía, Él no buscó de pronto comentarle al soldado que estaba más cerca, o de pronto a la mamá que estaba mirándolo ahí colgando en la cruz, o al discípulo amado. Él se dirigió al mismo Padre, Elí, Elí, lama sabactani, y lo evoca no solo como su Padre, sino como su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso significa que Dios nos da la libertad de ser auténticos. No tenemos que absolutamente demostrar apariencias. Todo lo contrario, vayamos tal como nos sentimos, tal como nos estamos sintiendo en ese momento, vayamos delante del Señor. Y tengamos la certeza de que nuestro Padre nos oye. Los por qué para los cuales no tenemos respuesta pretenden aislarnos de Dios y muy probable resentirnos contra Él. Pero en esos momentos, escúchame bien, en esos momentos, aunque parezca que nuestras oraciones se esfuman o no hacen efecto, el consejo que recibimos a través de esta cuarta palabra de nuestro amado Maestro es que busquemos a Dios y hagámosle las preguntas a Él. Vayamos delante de Él. Aunque nos sintamos desamparados por Él, vayamos a Él y hagámosles esas preguntas. Estoy seguro que Dios va a responder de maneras que nosotros ni siquiera imaginamos. Por eso el consejo del apóstol a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice claramente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjame por favor continuar con la palabra número 5, que también nos entrega una lección maravillosa. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Quizá es la expresión más corta de todas las 7 que Jesús dijo allí pendiendo de la cruz, pero es una expresión muy profunda, demasiado profunda, porque en el proceso de manifestar nuestras necesidades a otros, experimentaremos que el ser humano definitivamente no puede satisfacernos. No, el ser humano nunca va a ser capaz de satisfacer nuestras necesidades, nuestra sed espiritual, emocional. El ser humano no tiene esa facultad. Y entonces es importante que nosotros entendamos que solamente hay uno que tiene la capacidad de hacerlo.
El mundo puede buscar la manera de satisfacer ciertas cosas en nosotros, lo intentará, como le sucedió por ejemplo a Jesús. Cuando Él dijo tengo sed, algunos meneaban la cabeza, como burlándose o como haciendo que no escucharon lo que Él dijo, ignorando ese comentario. Un soldado va un poco más allá y entonces lo que hace es buscar un poco de vinagre con hiel y entonces se la entrega, y cuando se la coloca cerca de su boca, Jesús voltea y no recibe. Algunos eruditos dicen que probablemente no permitió beber a pesar de la terrible sed que sentía, porque Él había hecho un pacto de nazareato en ese momento. Él había dicho en la última cena que no volvería a gustar del vino hasta en el reino de los cielos, porque significa que a partir de ese momento se consagraba como nazareo a la labor de ser Cordero Pascual. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que con esta expresión de Jesús, el mundo está lleno de una sed espiritual. El mundo está lleno de una sed espiritual y por más que quiera saciarla, no va a poder recibir lo que necesita. Porque el único que tiene poder para saciar esa sed es el Emanuel, el Dios con nosotros. Recuerda las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, en el último festival, el más importante, que era el día solemne, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Quiero decirte, mi amado hermano, amigo que me estás viendo en esta oportunidad, muy probablemente hay una sed espiritual en ti. Esa misma sed que hubo en Jesús pendiendo de la cruz, la podemos estar sintiendo nosotros. Pero el único que nos puede saciar esa sed es aquel mismo que la padeció, que la vivió, Cristo Jesús. Él nos ofrece beber de agua de vida, pero la única condición es creer en Él. Solamente creyendo en Él podemos tener acceso a esa agua viva. Así que exteriorizar nuestra necesidad espiritual es demostrar que estamos dispuestos a ser auxiliados. El hecho de Jesús haber dicho tengo sed, lo que hizo fue exteriorizar una profunda necesidad que tenía. No se la guardó, la exteriorizó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa necesidad que nos está corroendo, esa necesidad que está haciendo daño en nuestro ser, es tiempo de exteriorizarla, es tiempo de que la podamos decir, entendiendo y comprendiendo que no recibiremos respuesta del hombre, pero que Dios sí quiere intervenir. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor cuando reconocemos nuestra necesidad? Que somos humildes. ¿Y sabe qué dice el Señor con respecto a los humildes? Que Él los atiende. Él atiende a los humildes. Aleluya. Y miramos también la sexta palabra que encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Con esta sexta palabra, Jesús nos enseña a ser perseverantes hasta el final. Dios quiere que nosotros seamos inquebrantables cuando se trata de obedecerlo a Él, cuando se trata de hacer el bien, cuando se trata de seguir sus benditas enseñanzas. Eso fue lo que Cristo demostró con su ejemplo de vida. Él se hizo obediente, y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía que iba a morir clavado en una cruz, y sin embargo, entre más se acercaba ese momento, dice que más afirmó su rostro camino a Jerusalén, sabiendo que le esperaba allí tremendo sufrimiento. Eso significa que Jesús fue perseverante, tremenda perseverancia, ejemplo de perseverancia para nosotros. Así que la satisfacción de la vida cristiana
consiste es precisamente en terminar la carrera espiritual, en llegar a la meta trazada por nuestro Señor Jesucristo. Esto no se trata de correr muy rápido al principio y después terminar cansados y salirnos al borde de la carretera. La meta es que lleguemos hasta el final, porque no se trata del que más corre, dijo el apóstol Pablo, sino del que Dios tiene misericordia. Y para poder alcanzar la misericordia del Señor hay que aprender a depender todos los días de Él. Me gustaría que usted pudiera leer el libro o puede ver también la película del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y allí usted va a comprender mejor la importancia de esta lección desde la cruz. Vamos a tener que atravesar por muchas circunstancias, por muchas situaciones en este trasegar terrenal. Pero la idea es perseverar hasta el fin, porque dice la palabra que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuántas personas iniciaron bien, pero terminaron mal? La idea es terminar bien. Cuando Jesús gritó consumado es, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Él rompió la cinta de la meta jubiloso. Y nosotros también nos encontramos en la misma carrera y soñamos por la misericordia de Dios romper un día la misma cinta que Cristo ha puesto en la meta. Y sobre todo lo más hermoso, que cuando lleguemos a esa meta podamos escuchar de nuestro mismo amado Cristo las palabras descritas en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Qué lección tan extraordinaria la que encontramos a través de esta sexta palabra. Te animo, mi hermano, a ser perseverante hasta el fin. Si en estos días te has sentido desalentado, te has sentido desanimado, y pensamientos de pronto de volver atrás, pensamientos de pronto de bajar la guardia en tu compromiso, en tu consagración a Dios, vuelve a escuchar las palabras del Maestro desde la cruz. Esa palabra de victoria, ese grito de victoria, consumado es, que nos evoca a nosotros la lección de perseverar hasta el final. Y la séptima palabra también es impresionante, igual que las anteriores. La encontramos en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué nos enseñó Jesús con esta expresión tan maravillosa? Nos enseñó a terminar bien esta jornada terrenal. La idea es terminar bien. ¿Sabe que el arte de saber vivir consiste precisamente en saber morir? En eso es que consiste verdaderamente la esencia de la vida, en prepararnos para el día en que tengamos que partir de esta tierra, y no partir de cualquier manera, sino partir preparados, sabiendo que hemos cumplido con el propósito, hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe, como lo dijo el apóstol Pablo. La muerte, a pesar de todos sus misterios, a pesar de todos sus temores, tristezas y lágrimas, es importante verla como el vehículo que nos conecta con los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso es la muerte verdaderamente para el creyente. Cuando vivimos una vida justa, cuando vivimos una vida que honra al Señor, entonces nuestra muerte se convierte en algo muy estimado a los ojos del Señor. Recuerda lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Por eso, cuando terminamos bien nuestra jornada en esta tierra y llega el momento de partir, escúchame bien, la muerte se convierte en nuestro tiempo de graduación espiritual. Ese día que morimos es el día que nos graduamos en nuestra jornada espiritual, en nuestra carrera espiritual. Así que de ninguna manera para el creyente la muerte es una pérdida. Por el contrario, es una gran ganancia. Y entonces, en el momento en que partimos de esta tierra, gracias al vehículo de la muerte,
quedamos encomendados eternamente en las manos del Padre Celestial. Aleluya. Esto es algo que debe llenar de suma esperanza y de fe y de ánimo para perseverar y avanzar en nuestro peregrinaje de fe. Así que, amada iglesia, hoy, en este día donde a nivel mundial se está evocando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad, 7 lecciones de nuestro Señor Jesucristo son entregadas para nosotros sus discípulos y que fueron enseñadas de una manera magistral desde el tormento de la cruz. Así que vale la pena beber su sabiduría extrema desde una circunstancia extrema que vivió Jesucristo. Así que recordémoslas. Estando Cristo pendiendo de la cruz cuando le estaban allí clavando y luego lo levantaron en medio de 2 ladrones, Jesús nos enseñó el poder del amor a través del perdón. Jesús nos enseñó la certeza de nuestro hogar celestial. Este lugar que se llama tierra no es nuestro hogar está en el cielo. Pero también nos enseñó a valorar la responsabilidad que tenemos con nuestra familia, la que tan terriblemente está siendo atacada en este tiempo. El Señor nos pide que velemos hasta el último momento de nuestra existencia por nuestra responsabilidad familiar. Pero también Jesús nos enseña a que llevemos toda inquietud delante de Dios. Toda inquietud, toda duda, toda pregunta, todo lo que nos genera cuestionamiento hacia Dios, pues llevémoslo directamente a Dios. No nos pongamos a buscar respuestas de Dios preguntándole a los hombres. ¿Quieres respuestas divinas? Pregúntale a Dios y Él está dispuesto a responderte. Pero Jesús también nos enseñó a manifestar nuestras necesidades, a no estarlas guardando, sino a manifestarlas, a expresarlas. Porque cuando las expresamos, aunque no debemos tener la expectativa de recibir respuesta de pronto del hombre, sí debemos tener la certeza de que nuestro Dios nos responderá, porque el Señor es amplio en ayudarnos, amplio en responder a nuestras necesidades. La Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también Él nos enseñó que debemos perseverar hasta el final. Sí, hasta el final, porque la idea es terminar bien. Y también debemos terminar bien esa jornada terrenal, no de cualquier manera. Debemos lograr terminar bien hasta el día en que Dios nos permita estar en esta tierra. Así que no hay un ser en el universo más extraordinario que nuestro amado Salvador. De las experiencias más dolorosas de su alma, Jesús permite aflorar las enseñanzas más poderosas para nosotros, sus discípulos. Esas enseñanzas tienen el propósito de elevar nuestra alma directamente a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso me gustaría que en el contexto de esta celebración, mi amado hermano, amada familia y precioso amigo o amiga que me estás viendo, me gustaría que no olvidemos ese sermón tradicional que se conoce como el de las 7 palabras, lo llevemos más allá y lo apliquemos a nuestra vida. Más que 7 palabras, son 7 lecciones poderosísimas que terminarían llevándonos a desarrollar una vida cristiana de éxito en el Señor. Así que oremos a Dios en este momento y pidámosle que nos dé la gracia de poder atesorar en nuestro corazón la riqueza de estas palabras. Mi amado Dios, muchas gracias te damos porque nos permites tener el privilegio de acercarnos en esta oportunidad con reverencia ante la majestad de tu nombre, pero también de tu sacrificio, el que hiciste por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Muchas gracias, mi amado Señor, porque hemos aprendido a través de estas 7 palabras que dijiste desde la cruz, 7 palabras poderosas que nos entregan lecciones de vida para poder aplicarlas y desarrollar una vida cristiana exitosa, una vida cristiana que verdaderamente nos lleve a recibir ese galardón eterno, a recibir ese premio
que tú has preparado para nosotros, la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Mi amado Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque aún desde el dolor más profundo que sentiste a nivel físico, a nivel emocional, ese dolor no te doblegó. Todo lo contrario, desde ese mismo dolor fuiste capaz de entregarnos las 7 perlas más maravillosas, aparte de todo lo que nos enseñaste en los 3 años y medio anteriores. Esas 7 perlas poderosas que se convierten, Señor, en nuestro caminar hacia el éxito espiritual. Los guardamos en nuestro corazón, las atesoramos en nuestro corazón y deseamos, Señor, vivirlas cada día de nuestra existencia, mientras también llega el tiempo de nosotros partir de esta tierra y encontrarnos contigo para disfrutar de tu presencia por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, honramos y bendecimos tu nombre y pedimos también para que si hay algún amigo que está en estos momentos recibiendo esta palabra, pueda sentir la necesidad de abrir su corazón y de recibirte como tu único y suficiente Salvador. Que pueda abrir su corazón a la obra de la cruz, sabiendo que es lo único que puede perdonar pecados, la obra de Cristo, porque fue allí lo que se derramó allí fue la sangre de Cristo, que es la única que tiene el poder de limpiar todo pecado del hombre. Toda la gloria y la honra para ti, mi Señor, y te agradecemos por este espacio y por esta oportunidad que nos has regalado en este día. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que estas 7 palabras que se han convertido en 7 poderosas lecciones enriquezcan de una manera muy especial nuestro andar diario en la fe cristiana. Recuerden que les esperamos, si el Señor lo permite, este próximo domingo en nuestra celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, uno de los acontecimientos más poderosos y que le entregan razón de ser a nuestra fe cristiana. Porque si Cristo resucitó, entonces nuestra fe tiene sentido. Porque si Cristo resucitó, se convirtió en la primicia de todos los que nosotros también resucitaremos. Así que les esperamos en nuestras reuniones a las 8 de la mañana y a las 10:30. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos.